buenas noches, bienvenidos como siempre a esta su edición especial del Cafecito. Como ustedes saben, desde hace algunas semanas hemos estado entrevistando a personajes y a personas que de alguna manera participaron en este proceso de la paz, en esta firma de la paz, en esta quinceañera que es la firma de 1996. Sin embargo, hemos conocido algunas interioridades, algunas curiosidades y sobre todo, ¿se han cumplido los acuerdos? ¿Podemos hablar de una paz firme y duradera en nuestro país? Hoy les traigo a un invitado especial, un invitado que tal vez muchos no esperaban. Platicamos de él en algunas entrevistas, pero no esperábamos contar con la presencia de él. Y me refiero al ingeniero Jorge Serrano Elías. Él fue presidente de nuestro país hace algunos años. Buenas noches, ingeniero, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de esta quinceañera de la firma de la paz. Muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad que usted me da de poder hablar sobre un tema que realmente me ha apasionado y formó parte tan importante de mi vida por mucho tiempo. Ingeniero, nos llama la atención porque, como comentaba hace algunos instantes, nosotros hicimos una serie de entrevistas. Y en cada una de esas entrevistas, tanto el cardenal Quesada Toruño, como el señor Gustavo Porras, como el señor Vinicio Cerezo, siempre mencionaron la participación de presidentes dentro de este proceso que era para llegar a la firma de la paz. Sin embargo, Monseñor Quesada Toruño, ahora cardenal Quesada Toruño, indicó que usted fue una pieza importante en este proceso y sus comienzos en esta negociación de la paz de Guatemala se remontan a 1983. ¿Cómo se ve usted enrolado en esto? Bueno, mire, yo tuve que salir del país por una persecución en el año 1980 y regresé en el año 1982. Cuando regresé fue después del golpe de Estado del 82 y el general Efraín Ríos Montt, quien mi amigo, me invitó a participar en el gobierno y yo participé como presidente del Consejo de Estado, que fue una experiencia sumamente interesante, porque ese Consejo de Estado era el organismo encargado de conducir el país de regreso a la constitucionalidad. Obviamente ahí me tocó tener una vivencia muy estrecha y muy cercana con una Guatemala que estaba sumamente destruida, muy golpeada. Los grupos que habían emigrado a la montaña estaban en ese momento empezando a regresar a los centros urbanos y yo vi realmente unas imágenes dantescas que en algún momento motivaron muy especialmente la participación mía por encontrar realmente un sendero de encontrar la paz, porque siempre consideraba yo como que era una lucha estéril y yo sinceramente no le miraba destino a una lucha de esa naturaleza. En esta comisión o en esta actividad que usted emprende, ¿quiénes lo acompañaron? ¿Quiénes recuerdan usted que fueron sus grandes compañeros de batalla? Tuvimos muchísimos, eran 60 consejeros, de los cuales eran 20 consejeros indígenas, que es la primera vez que las etnias han tenido una participación importante en un ente decisivo en Guatemala. Me acompañaron, prominentes hombres del sector privado, como Ramiro Castillo Lob, que me acuerdo mucho de él porque fue un hombre muy sensato y que apoyó muchísimo muchas de las cosas que hicimos. Otras personas como Ernesto Viteri, Amílcar Burgos, Fernando Hurtado, muchas gentes que estuvieron en ese consejo representando a diferentes instituciones del Estado. Oscar Clemente Marroquín. Bueno, ahorita pecaría yo si trato de recordar a los 60 porque no me acuerdo de todos, de sus nombres. Pero ahí tuvimos entonces, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la ley de partidos políticos para regresar a la institucionalidad del país, uno de los temas que surgió fue, por ejemplo, el tema de la legalización del Partido Comunista. Entonces, yo quedé en una discusión que tuvimos, les dije, yo voy a chequearlo con Efraín. Me fui a hablar con el presidente de Ríos Montt y le pregunté,
¿qué pensaba él? Él me dijo, ¿qué pensás vos? Pues mira, le dije, yo sinceramente creo que tenemos que legalizarlo si queremos en algún momento entrar en un proceso. Me dijo, yo estoy de acuerdo. ¿No se opuso? No, no se opuso, no se opuso, él estaba de acuerdo. Y me dijo, pero ¿cómo hacemos para convencer a mis muchachos al frente interno? Entonces dije, mira, a mí una de las cosas que se me ha ocurrido es que hablemos con don Pepe Figueres. Yo había pensado tal vez invitar a don Pepe Figueres, que había sido presidente de Costa Rica. Me dijo, me parece una buena idea, ¿por qué no te vas a hablar con él? Me dijo, pero llévate a algún militar que te acompañe para que oiga. Entonces conversamos quién podía ser y quedamos en que el idóneo era Ricardo Méndez Ruiz, que era un coronel amigo, muy consecuente y de mucha reputación dentro del ejército. Entonces nos fuimos con Ricardo a Costa Rica, nos acompañaba un piloto aviador que después se convirtió en el general Campos, aterrizamos en Costa Rica y directamente nos fuimos del hotel a ver a don Pepe Figueres. Fue interesantísimo porque nos dice después de una plática muy amena, bueno, ¿y ustedes a qué vienen? Bueno, pues mira, don Pepe, venimos porque fíjese que estamos con la intención de legalizar el Partido Comunista en Guatemala, o por lo menos quitar la prohibición. Y dice, miren, no lo piensen, háganlo. Es la única forma que tienen de contarlo. Y créanme que cuando los cuenten van a ver que son pocos. Entonces, bueno, realmente a todos nos extrañó la simplicidad y contundencia de las expresiones de don Pepe. Después no terminábamos de platicar. Al día siguiente regresamos a Guatemala y dimos noticias a Ríos Montt de lo que había pasado y dijo, bueno, pues cuéntenlo. Y así fue como se quitó de la ley la prohibición que existía, y eso pues está en las leyes que se hicieron, que salieron del Consejo de Estado. En esa misma línea, dentro del Consejo de Estado, se hizo propicia, por ejemplo, una conversación con algunos de los exilados. Esa se refiere a la primera reunión, porque tengo tan presente cuando el cardenal Quesada Toruño nos indicó en una entrevista, en el caso de Vinicio Cerezo, él inicia el proceso de negociaciones de paz a nivel de Centroamérica, Contadora, de presidentes, pero fue Serrano Elías quien se sentó con la guerrilla a negociar, porque ya no podíamos seguir negociando, un grupo por aquí, otro grupo en otro país, otro grupo, teníamos que sentarnos ya con las partes. Bueno, le quiero decir que en varias ocasiones me senté antes de ser presidente, pero esta fue mucho antes del proceso de Contadora incluso. Esta fue tal vez unos 2 o 3 años antes del proceso de Contadora. Yo vine a Costa Rica y ahí me reuní con la gente del Partido Socialista, que era Mario Solórzano, estaba el actual canciller Arnoldo Rodas, estaba Guillermo Colón Argueta, y habían otras gentes, y me reuní también con parte del equipo político diplomático de la URNG, entre los que estaba Miguel Ángel Reyes, estaba Quique Torres, y pues simple y sencillamente para decirles, miren, las intenciones son sinceras, queremos una apertura, consideren regresar y déjennoslo saber para ver si podemos abrir los espacios políticos. Cuando yo regresé, se lo conté a Ríos Montt, él me dijo que estaba bien y que él estaba dispuesto a que se dieran las garantías para estas personas. Lamentablemente eso fue el 1 de agosto y el 8 de agosto nos dieron el golpe, así que se terminó esa iniciativa. Después ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero es que me interesa esto. Usted de alguna manera es el que propicia también, junto con otros personajes, que pueda participar el Partido Comunista, como se dice. De alguna manera también inició su actividad política, bueno, desde muy niño, pero después con la democracia cristiana. Sí. ¿A usted nunca fue señalado de ser comunista? Mire, sí hubo una época en mi vida, sobre todo cuando era un dirigente estudiantil en la universidad. Yo fui miembro de la AEU en 2 ocasiones diferentes y fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería. Y entonces las fuerzas de seguridad en ese tiempo no miraban grises, sino que miraban blanco o negro.
y a mí me metieron dentro del costal de los negros, y sí hubo una vez que mandamos un cable a Naciones Unidas denunciando unos muertos que habían habido en Guatemala, y ahí sí que me persiguieron. Pero eso fue en tiempo de Peralta Zurdia, y el ministro de Gobernación era un primo mío, Luis Max Serrano. Y mi padre fue inmediatamente a hablar con él y le dijo, bueno, lo vamos a dejar de fregar, pero dígale a Jorge que se deje de estar metiendo. Entonces sí, yo tuve problemas, todos los jóvenes de esa época tuvimos problemas por esa participación, pero nosotros, yo participé en el movimiento estudiantil en el marco de la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, y yo creo que eso fue todo lo que hizo que yo me sensibilizara. Muy interesante, porque ahí yo me hice amigo de Quique Torres, del Chino Reyes y de muchos otros, que Pancho Villagrán, Paco Villagrán, que después se fueron a la guerrilla o estuvieron participando con los grupos diplomáticos y políticos de la guerrilla. Y esto, créame, que me sirvió en muchos momentos para tener elementos de conversación y poder hablar un lenguaje que por muchos años fue similar. Ingeniero, usted que estuvo pues desde 1983 en estas negociaciones, donde incluso estuvo acompañado de Monseñor Gerardi, sí, claro, ¿verdad? Que fue uno de los grandes activistas también. Mire, con Monseñor Gerardi, con Monseñor Quesada, que realmente Monseñor Quesada es uno de los artífices del proceso, y un hombre que él, Teresa Arco, el coronel Francisco Luis Gordillo, Mario Permut, con ellos iniciamos ya el proceso después de que fuimos nombrados en la Comisión Nacional de Reconciliación. Entonces ahí sí lo que relató Monseñor, de que yo era claro y categórico en decirles que había diálogo con la guerrilla o no se iba a lograr la paz. Es decir, creer que porque éramos gente buena y íbamos a ir a decirle a los otros, mire, entreguen las armas, pórtense bien, retírense, eso no era posible. Sinceramente, había muchos años de lucha, muchos años de confrontación, una sociedad extremadamente polarizada, y teníamos que encontrar rutas para el acercamiento. ¿Hubieron algunos sectores que se opusieron a este proceso o que le obstaculizaron a ustedes el lograr esta negociación? Mire, acuérdese usted que el primer intento ya formal de negociación fue realmente en el tiempo de Vinicio Cerezo, y fue auspiciado por el entonces embajador de Guatemala en España, Danilo Arias. Danilo Arias, un tipazo, muy buen amigo nuestro también de la juventud, y Danilo propició un diálogo informal con la guerrilla en España. Resultado de ese diálogo fue que hubo un malestar tremendo en Guatemala, y cuando él regresó, pues lo asesinaron. Todo esto a la larga también nos influenciaba a nosotros, porque me acuerdo cuando íbamos a tener el primer diálogo con la guerrilla en Costa Rica. Entonces Monseñor Gerardi, por ejemplo, llegó un día a mi casa y me dijo, mire Jorge, me dijo, yo quiero que usted me dé su opinión. ¿Debo ir yo o no debo ir? Él solía llegar, cuando iba a llegar a mi casa me decía que iba a llevar una salsa pesto. Entonces llevaba con su salsa pesto en una bolsa y se tomaba sus coñacs. Total es que le dije yo, mire Monseñor, todos estamos en la misma disyuntiva. El caso suyo es más crítico, pero usted recuérdese, le dije que en esta reunión nos va a acompañar el coronel Gordillo, y él es un hombre muy tranquilo y es un hombre que tiene reputación y que realmente da la garantía de que ahí nosotros no vamos a ir a hacer nada que no pueda saberse. Y entonces él decidió ir. Llegamos a Costa Rica, la reunión se llevó en la Nunciatura, iba Monseñor Quesada, Teresa Arco, Paco Gordillo, iba Monseñor Gerardi, iba yo. Y tuvimos una reunión muy interesante, fue la primera reunión, me acuerdo. ¿De la guerrilla quiénes estaban presentes? Estaba Pablo Monsanto, estaba Héctor Nuila y
no me recuerdo yo si era Luis Becker o alguien más. Ahorita esas son cositas que todavía me hacen falta recordar porque usted me agarró muy de imprevisto. Entonces, mire, al principio, como lo relató Monseñor, fue muy tensa, el cardenal, pero ya después se fue distensionando el ambiente hasta que ya después pudimos dialogar fluidamente. Tanto que una anécdota le voy a contar, cuando ya terminamos la reunión, pues todos nos empezamos a dar la mano, a abrazarnos después de 3 días de estar reunidos y a irnos. Y habían periodistas que empezaron a tomarla. Cuando ya íbamos montándonos en el bus y saliendo del patio de la Anunciatura, alguien dice, mire, ¿y cómo se van a ver esos abrazos en Guatemala? Pare, le dijimos al chofer y me bajé yo a hablar con los periodistas, a decirles que por favor tomaran en cuenta que era muy delicado para nosotros y que esto se había logrado en la reunión, pero que si esto trascendía los medios para nosotros podía ser un problema. Me dijeron, no se preocupen, no va a salir nada. Y le voy a decir una cosa, la prensa nos acompañó en todo el proceso de paz, siempre con mucha responsabilidad. El proceso de paz yo entiendo que en Guatemala fue visto siempre como un proceso de Estado. Es decir, la prensa, el cuerpo diplomático, la verdad es que la gente tenía sus preocupaciones, pero el apoyo nosotros siempre lo tuvimos. Después tuvimos una segunda reunión en Costa Rica, fue más folclórica que otra cosa porque nos trajeron un experto de Harvard en negociación y su tesis era cómo negociar sin ceder. Yo decía, bueno, aquí nos tienen a nosotros, ambos bandos sentados aquí, diciéndole a cada quien cómo negociar sin ceder. Bueno, hicimos muchas bromas con la guerrilla y con todos al respecto de eso, pero me acuerdo una anécdota. Estaba presentando unas fotos para que viéramos la forma como cada quien miraba algo. Y uno de esos dijo, bueno, esa es una vieja, una anciana de 60 años, y salta Teresa Arco y dice, ¿cómo así que anciana de 60 años? Entonces eso yo, bueno, aquí fue una pero risas y todo, y eso, pues, quiera que no, uno se va dando cuenta en el transcurso de las diferentes reuniones que tuvimos, en que eran tan guatemaltecos como nosotros y que muchos que tenían ideales que eran hasta muchas de las veces compartidos. ¿Cuáles eran los puntos principales que planteaba la guerrilla, que querían ellos que se cumpliera para el cese al fuego? Mire, es que cuando nosotros tuvimos la reunión en Oslo, definitivamente ese fue uno de los temas sustantivos. Es decir, miren, no queremos ir como muchos simplistas de la paz en Guatemala planteaban, que se desmovilicen, que entreguen las armas, que se rindan, y eso no estaba dentro de las posibilidades. Era una guerrilla que tenía mucho más representación internacional que el propio gobierno. Es decir, más credibilidad, habían hecho su trabajo en toda Europa, habían hecho su trabajo en Sudamérica, tenían comités de solidaridad organizados por todos lados. Es decir, desmantelar aquello no era muy difícil. Hay un tema que ha levantado suspicacia en algunos analistas y personas que participaron en este proceso de paz, y son los enfrentamientos que en este momento están surgiendo de una u otra parte. ¿Qué opina usted de esto? Mire, yo lo repetí y lo dije a la saciedad. En cuanto discurso tuve y en cuanta sesión o mesa yo me senté, no podemos trasladar bajo ningún punto de vista el conflicto de la montaña a los tribunales. Ese conflicto, yo dije, va a ser tan sangriento como este y más injusto. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, todos los procesos de paz implican perdón, implican olvido, implican reconciliación. Si no, no se llega a la paz. Ahora, que estábamos de acuerdo nosotros con la guerrilla, que tenía que dejarse constatado históricamente lo que había pasado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que dejarlo para que eso no vuelva a pasar, como una memoria histórica, pero no como un instrumento que nos permita continuar la guerra. Y eso, le quiero decir que en muchos momentos hubo mucho enfrentamiento, mucha discusión con la guerrilla, en dónde estaba la línea
donde ya no se debía ir a los tribunales. Y siempre a mí me pareció que Teres Arco era uno de los personajes más importantes en esto, porque ella, que había sido víctima de la muerte de su esposo, se sentaba. Y ella me decía a mí algunas veces, mira Jorge, no sé si alguno de los que tengo enfrente en algún momento participó en la muerte de Chilolo, pero no me importa, resolvamos esto y acabemos con esto. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más, con este Su Cafecito edición especial. Estamos con el ingeniero Jorge Serrano Elías.